Veniste muerte, ahí
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí bien, bendecidos, y gracias a nuestro equipo maravilloso de sistema acá con los directores de producción y en la música, podemos nosotros ahora tener una misa normal con todos ustedes, con música y con todo, y poderla también proyectar a todos ustedes en sus hogares. Algunas cosas siguen todavía así como no muy normal, lo que es la comunión en el fin de semana solamente, en día de semana se hace en el tiempo normal, pero en los fines de semana, para todos aquellos que no les ha tocado, no están acostumbrados, es al final de la misa. Se da la bendición y después de la bendición y los anuncios, entonces se da la comunión. Puede rezar por unos minutitos y ya se pueden ir para la casa, evitando, por favor, hacer grupitos y reuniones allá en el Nartes o en algún lugar. Hay que evitar todo eso, así que por favor de ahí para su casa, porque esas conglomeraciones de personas ahorita mismo no son buenas. Mis queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Todos. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que me afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecie
de los cautivos. Alábenlo el cielo y tierra, las aguas y cuanto bulla en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. el Espíritu de la verdad dará pruebas en mi favor, dice el Señor. Y ustedes también hablarán en mi favor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos últimos tiempos estamos enfrentando muchas situaciones, muchas controversias, gente que habla con toda una intención recta, gente que habla con intenciones torcidas. Y a veces se crea como una confusión, a veces no saben ni dónde estamos parados. Esa es parte de la realidad, podríamos decir, del ser humano en su imperfección y también en los mismos egoísmos, intereses que a veces mueve a la persona a maniobrar y a manipular conforme a sus intereses, no buscando la verdad, no buscando hacer un bien, sino lograr sus propósitos. Eso lo vamos viendo constantemente. Pero eso crea mucha confusión. A veces como comunidad, en el hogar, en los diferentes lugares, hay muchas desavenencias, porque unos piensan de una manera, otros de otra, unos tienen unos intereses, otros, y como que no hay una unión, no hay una comunión, no hay una unión de ideas, de intereses, de buscar, seguir los mismos propósitos buscando un bien común. Yo estuve viendo una película que se hizo para el año 2002. El título de la película es Joshua. Joshua es el nombre de Jesús, creo que es no sé si en arameo o es en hebreo. Y es un hombre que llega a este pueblito donde había muchas desavenencias. Y siempre estaban encontrados y la gente buscaba sus intereses, los matrimonios con sus problemas, los mismos sacerdotes, el sacerdote del pueblo tenía su controversia con su otro sacerdote vicario de él, y así por el estilo. Y él llega, y en la medida que se fue relacionando, la gente lo fue escuchando, y entonces empezó a dar como una dirección, y la gente fueron contando un propósito, de tal manera que inclusive una iglesia que se había destruido por un huracán hacían unos cuantos años, no habían levantado, él empezó a levantarla y los demás se le fueron unieron y la levantaron, la construyeron. Sin embargo, esto le creó gran celo y gran temor al párroco de la iglesia católica, porque era una iglesia adventista. De todas maneras, según él siguió, fue atrayendo muchas personas y el párroco se sentía cada vez más celoso. Y entonces fue e invitó a donde estaban construyendo y tú vas, te invito el domingo. Y dice, sí, yo voy. Sí, porque si tú no vas, nadie va a ir, porque todos te siguen a ti. O sea, veía que ya no era solamente buscando que fuera a acercarse a la palabra, sino era buscando un propósito. Sabemos que no todos los que están en la iglesia son santos, ni todos son pecadores. Sabemos que todos somos pecadores, pero una cosa es tener la condición de ser pecador y otra estar viviendo en pecado. De todas maneras, cuando él va a la iglesia y escucha la palabra de Dios, el mensaje fue, Dios te vela, Dios ve todo lo que tú haces, Dios conoce tu pecado, tenemos que estar bien derechos. Entonces él le pregunta a Joshua cuando sale, ¿qué crees del mensaje? Dice, nunca había oído que la palabra de Dios fuera para tenerle temor, ni que Dios no tenía la idea de que Dios me estaba velando constantemente para castigarme. ¿Cómo que no? Yo siempre he entendido que la palabra de Dios es una historia de amor, es una carta de amor a los hombres. Dios nos deja ver que nos ama. De todas maneras, al final toda la comunidad se unió y el mismo sacerdote después reconoció. Es una trama muy bonita, se la recomiendo. Los que tienen mucho tiempo en la casa, les recomiendo la película Joshua, muy buena. Tiene un mensaje tremendo, porque al final es el mismo Jesús que se aparece en la figura de esta persona, porque esa comunidad necesitaba la paz, la armonía, el poder otra vez sentir la presencia viva de Dios en lugar de estar con tantas desavenencias. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Y nosotros vemos con los mismos profetas, cuando escuchamos los mensajes de los profetas, cómo los persiguen, cómo los calumnian, cómo tratan inclusive de destruirlos, los profetas de Dios. Y vemos que a través del Evangelio vamos encontrando que la historia del hombre, el hombre constantemente, por la razón que sea, no se deja ir por la palabra de Dios, sino que más bien va buscando sus propios intereses. Inclusive hay quien usa la palabra de Dios por sus propios fines.
Lo vemos en esa famosa mega iglesia que ustedes ven, pastores que tienen una mega iglesia, pues entonces ellos tienen unas capitales de 300 millones de pesos, con casas con pistas en sus propios terrenos, o sea, vida de lujo. Sin embargo, están mercadeando con el mensaje de Cristo. El Señor los conoce. Yo solamente le hablo lo que yo veo, no es que yo esté haciendo un juicio, pero es lo que vemos. Un mensaje que es muchas veces de triunfalismo. Voy a triunfar, y me voy a sentir bien porque aquí me siento bien, aquí me dan lo que yo quiero, aquí me reciben y me dan todo lo que yo pido. No. Entonces vamos a ver, Jesús nos dice que no tenemos que tener miedo ante todo esto que vamos encontrando en el mundo. No tenemos que tener miedo ni ante la pandemia, ni ante las enfermedades, ni ante la situación política, ni ante la situación económica. Porque en el fondo todo eso son consecuencias, muchas veces que nos vienen encima por el estilo de vida y cómo el hombre vive. Si el hombre se abriera a Dios y acogiera a Dios y escuchara a Dios, la vida le sería diferente porque Dios tiene control de mi vida. Desde antes de yo nacer ya me conocía, desde el vientre de mi madre me conocía. Ella sabe en el momento en que yo me voy a ir. Y Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y a veces nuestros afanes, y nuestros temores y nuestras angustias por los fracasos, por las cosas que se nos ven en este mundo, y se nos olvida que el Señor está con nosotros y nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y como dice el salmista, tu vara y tu cayado me sostiene. Yo tenía aquí un mensaje bastante largo, no lo voy a leer porque si lo pongo a leerlo, tengo que parar porque tenemos cierto tiempo límite. Pero en esencia, el problema grande que tenemos nosotros es que, por las razones que sea, siempre seguimos nuestra agenda. Y en nuestra agenda muchas veces no está enmarcada dentro de la agenda de Dios conmigo. Es mi agenda. Y los grandes fracasos y las grandes frustraciones y los muchos temores es porque experimentamos la enfermedad, el fracaso. Vemos dentro de la misma sociedad, el mismo fracaso dentro de la sociedad, lo que estamos viendo aquí en este país con lo que está pasando con la persecución a personas porque no son del mismo color, porque no son de la misma raza. Entonces seguimos nuestra agenda y muchas veces nos envolvemos y nos arrastran esas agendas, se nos escapa que el Señor dice que todos somos hijos de Dios, que todos somos iguales, que todos tenemos la misma dignidad. Y aún vemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cuando a veces escuchamos, yo hablando con personas, uno escucha, y nos damos cuenta que aún siguiendo a Cristo, mantenemos unas ciertas opiniones que son contrarias al Evangelio y nos adherimos a ellas. Y nos saturamos de lo que escuchamos y lo que vemos en los medios de comunicaciones y no nos saturamos de la palabra de Dios. Entonces yo creo que en todo esto que está sucediendo, creo yo, que el Señor, que es el dueño de la historia, lo permite porque la humanidad necesita una lección. No tenemos nada garantizado en la vida, nada. No tenemos garantizado el próximo segundo. No tenemos garantizado que mi corazón va a estar latiendo por 10 años más. Pero sí tenemos garantizado que si creemos en el Señor, Él nos dice que el que cree en el Hijo del Hombre, grandes cosas pasarán. El que cree en Jesús, el que acoja su palabra, el que la ponga en práctica, el que vive el Evangelio, haga del Evangelio su modo de vida, tendrá vida eterna. Él no nos ofrece felicidad en este mundo, Él nos ofrece sí paz, la paz que Él puede dar en medio de las tribulaciones, la paz que solamente Él puede dar. Porque tenemos la certeza de que estamos en Él y que Él está con nosotros. Pero cuando quitamos nuestra mirada de Dios y la centramos en el mundo y lo que el mundo ofrece,
Si no la ponemos en el mundo para mejorar el mundo, para dejar ver los valores del Evangelio en el mundo, entonces mejor es que la dejemos centrada en Cristo y que el Señor nos guíe y nos ayude. Pero el mundo está para santificarse y nosotros somos santificadores. Cada uno de nosotros es un mensajero de paz que de parte de Dios, donde quiera que esté, está llamado a vivir el Evangelio. No dejarse arrastrar por la propaganda, no dejarse arrastrar por la agenda de que tiene mi partido político, que me olvido de Cristo cuando viene la parte de estar en todo lo que tiene que ver con la política, sino que usemos el juicio, la razón, y dejemos que el Señor nos guíe, nos ilumine, y pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento, para en todo lo que hagamos y en todo lo que nos relacionamos sea conforme al designio de Dios. Mientras estemos mirando para abajo y no miremos para arriba, la vida va a ser una vida compleja, sin sentido. Sin embargo, cuando tenemos fe y tenemos nuestra esperanza puesta, nos estamos muriendo, tenemos un cáncer, tenemos problemas, qué sé yo, pero tenemos paz. Y tenemos la certeza que todo esto Dios lo ha permitido en mi vida con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Por qué estás pasando? A veces las luchas, las batallas, las situaciones difíciles son llamados que recibimos para acogernos y someternos a la voluntad de Dios. Si esto, Señor, tú lo permites en mi vida, tú tienes que tener un plan grande para mí, un plan mayor para mí que mi propia agenda. Y cuando en medio de las tribulaciones no tenemos paz, nos falta la paz que solamente Dios nos puede dar. Quiere decir que no estamos bajo el amparo del Altísimo. Perdona, yo me emociono un poquito, pero ya eso es natural en mí. Lo importante, y mi mensaje es este: tenemos que constantemente mantenernos en sintonía con aquel que es el dueño, el autor de nuestra vida, aquel que es el principio y el fin, aquel que me llama a mí hermano, aquel que me dice a mí amigo, aquel que desde toda la eternidad quiso que yo estuviera aquí hoy en este momento, y cada uno de ustedes, porque no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga. A profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Mesa del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso por el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en la bondad de nuestro Padre Celestial, ofrezcamos nuestras oraciones este día. Por el Santo Padre, que siga creciendo en santidad y sabiduría, en su servicio al Dios vivo y verdadero, roguemos al Señor. Por los líderes políticos y los que tienen autoridad, que el Señor provea su gracia para la resolución pacífica de los conflictos en el mundo, roguemos al Señor. Para aquellos que han sufrido debido al COVID-19, que reciban el consuelo y sanación del médico divino, roguemos al Señor. Al celebrar el Día del Padre, este fin de semana, que estemos agradecidos por nuestros padres que nos dieron la fuerza para ser independientes y autosuficientes y la sabiduría para vivir nuestras vidas en beneficio de los demás, roguemos al Señor. Por todos los jóvenes que siempre estén agradecidos por la vida que se les ha dado, los talentos que poseen y la sabiduría que les han impartido sus padres, abuelos, maestros y mentores, y que pongan estos dones al servicio de los demás, roguemos al Señor. Por aquellos que han fallecido en la fe, que se regocijen para siempre contemplando a Dios cara a cara en el cielo. Recordamos de forma especial al padre de la familia Rivera, a José Mejía, a Neftalí Díaz. Por ello, roguemos al Señor. Por aquellas intenciones que ustedes puedan tener en su corazón. Roguemos al Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu amor que es siempre constante. Escucha y responde nuestras oraciones hoy de acuerdo con tu sabiduría. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficiencia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra y a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Compartimos fraternalmente la paz unos a otros. Diácono, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Si vienen clientes en mi casa, pues la palabra tuya estará para siempre. Oremos juntos la oración de comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo.
Cuerpo de Cristo. Oremos. Renovado Señor por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vayamos en paz a servirle al Señor. Gracias a Dios. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la densa oscuridad, a partir del Padre nos llena de su amor, donde Dios sepa tomamos de amistad. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Para la gente del pueblo es el hijo de José, con sus manos trabajó como hacían los demás, con lesiones, sufrimientos y dolor. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Señor, nos da su amor como nadie nos lo dio, y su amor tan grande fue que lo mandó hasta la cruz, pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, desde donde ya después resucitó. Es mi cuerpo, tomar y comer, es mi sangre, tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor,